Y además, justo introduce este tema que tiene que ver con que son personajes que fueron adolescentes en los 80s, pero que ahora son adultos, ¿no? Y que caen mucho en el estereotipo de el que a chavos como Armando los haga decir, ok, boomer. Eh, pero yo, la neta, tengo muchas dudas con respecto a este tipo de categorizaciones respecto a las generaciones, ¿no? La neta es que yo creo que es una tomada de pelo, es una gringada que la neta nadie debería de usar, pero Armando, justo, él divide su mundo de esta manera, él, o sea, justamente cuando conoce a una persona, lo primero que piensa es, eso, ¿no? Es Lo boomer, es... primero que hago es, lo primero que hago es que le pregunto su edad. Le digo, a ver, ¿qué año naciste? ¿Is he Ajá. a boomer? Se pregunta. Ándale, Armando utiliza las categorías como si fuera horóscopo, ¿no? Así como de tú que eres boomer, ay, sí, no, ya sé, típico, o sea, Típico boomer. sí, sí, sí. Fíjate, te voy a decir una cosa. No, lo que está diciendo Axel es falso, pero que sí hago y que sí creo un poco, es que el contexto histórico en el que se desarrolla una persona influye de cierta manera. Entonces, si bien lo primero que hago no es preguntarle su edad, como que de repente en algún momento si me lo llegan a decir, como que empiezo a hacer cálculos y digo, este güey le tocaron estas cosas, o este güey vivió estas cosas. Entonces ya me empiezo a hacer Ya una ves, si idea. es como el horóscopo, pinche Armando. No, pero tiene bases científicas, bases científicas. El zodiaco también, güey. Bueno, eso sí. Bueno, eso sí, además, ¿verdad? Ajá, pues parece ser que como que Armando sí, sí más o menos cree que son herramientas que le sirven, ¿no? A mí la neta se me hacen bien sospechosas, justo porque por un lado creo que sirven más para dividirnos y para decir, ah, no, sí, no, mis papás son bien una payasada y tal, ¿no? Aparte es bien sospechoso porque, por ejemplo, justo la generación anterior a los boomers se llama la generación del silencio, ¿verdad, Armando? Sí, o swingers. Swingers, órale, ok, bien. No sé por qué. O sea, muchas de estas generaciones, o sea, tanto los boomers, o sea, si no me equivoco, o sea, la generación noventera hubiera sido los boomers y la generación del silencio hubiera sido generaciones de hippies y demás, todas tuvieron sus movimientos sociales y sus movimientos de contracultura y en realidad no eran conservadores. Y de hecho yo tengo muchas dudas, Pero, ¿y ahorita tenemos movimientos de contracultura, Axel? o sea, millennials o boomers. Centennials. El feminismo, No lo sé. Te la compro, pues va, continúa. yo creo que, o sea, yo creo que ahorita el feminismo es el movimiento que está cargando como que todo ese rollo, ¿no? Pero ya se hablará más a fondo después. Pero lo que yo, respecto a Oye, el tema esta cosa de prohibido, las ¿no? El tema generaciones, prohibido en este sí, sí, podcast. sí, que siempre está ahí, ¿no? Como que aparece, pero sí, sí, sí. Un fantasma recorre este podcast. El fantasma del feminismo. Sí, hay que hablar de ese tema, ojalá más pronto que tarde. El rollo es que estas cosas, como se darán cuenta, son boomers y millennials, o sea, justo no son términos misteriosamente en un idioma, ¿verdad? Están en inglés, y pertenecen a un tipo de visión del mundo que es muy, muy gringa, ¿no? Justo que parte las cosas de esta manera. Justo yo le decía a Armando que, por ejemplo, que le diga a mi abuelito que creció en Oaxaca siendo agricultor, que, es que tú eres de la generación del silencio, es como de, ¿qué? O sea, es decir, su contexto cultural no va a tener nada que ver con ese rollo, o justo si te agarras a personas de cierto tipo, una persona indígena que pertenezca a los boomers, o sea, si ya sabes que tú eres un boomer, o sea, es decir, como de qué mierda me estás hablando, ¿no? Y es como de no tiene nada que ver. Entonces yo creo que es una visión muy gringa que nos quieren venir a imponer, o sea, y solitos agarramos y la adoptamos como mexas, ¿no? Pero realmente no se adapta mucho a la realidad nacional. Pero Armando, creo que tú nos puedes ayudar un poquito y a ver si quizás sí nos puede servir un poco como herramienta sociológica esas categorías. Ok, sí. Antes de pasar como al análisis de esos conceptos, rápidamente me gustaría mencionar, como que hacer el puente más bien, ¿no? O sea, por qué decidimos hablar de Cobra Kai? O sea, justamente lo interesante de esta serie, como ya mencionó Axel, es el hecho de que se está basando y aparentemente es la continuación de las películas de Karate Kid. Estas películas que intentan ser una manifestación de los valores culturales y sociales de la década de los 80, ahora se contrastan con los valores sociales y culturales que están emergiendo en los años 2000, ¿no? O sea, de alguna manera, la serie de Cobra Kai presenta dos modelos de vida que al mismo tiempo intentan concretizar dos generaciones y sus valores y sus contextos, sus maneras de entender el mundo y la vida, ¿no? O sea, los boomers
y la generación actual, los millennials y los centennials, ¿no? Y entonces de alguna manera la serie está representando esa tensión, ese conflicto que existe entre generaciones y específicamente entre esas generaciones. Entonces de ahí que resulte relevante hablar pues, de las generaciones, ¿no? Entonces Axel me dejó a mí la tarea como de exponer un poquito del asunto para ver si nos conviene, si es adecuado usar estos conceptos o si deberíamos rechazarlos, justo como él sostiene. Entonces, fíjense, una definición que podríamos dar de generación es que una generación es un grupo de personas que viven en un tiempo común y en el que se comparten ciertas conductas, ciertas costumbres que los identifican y los hacen sentirse cercanos en diferentes facetas de su vida. De esa manera podríamos entender de manera muy general a las generaciones, ¿no? Y en consecuencia las generaciones van a tener como ciertas características. Por un lado, la conexión que va a haber entre los individuos de una generación van a ser los hechos, los acontecimientos y las circunstancias de su época. El momento histórico y por lo tanto el hecho de que reciben una misma influencia respecto a cultura, política, valores, de alguna manera son influidos por eventos y por fenómenos y por productos culturales semejantes. Como por ejemplo, las personas que vivieron su juventud en la década de los 80 fueron influidas de alguna manera por los valores que se expresaban en Karate Kid. Y finalmente, lo último, y en mi opinión lo más importante, es que la esencia de las generaciones en realidad no es tanto su tiempo cronológico, que puede ser bastante variable y bastante diverso, sino más bien su tiempo vivencial, o sea, las experiencias comunes que tienen esas personas. Es por esa razón que curiosamente no podemos hacer tampoco un corte tan drástico entre las generaciones, porque por ejemplo nuestros padres, que la mayoría de nuestros padres pertenecen a la generación X, pues siguen vivos, ¿sí? Y nosotros pues, estamos vivos, y los centennials, que son los más morritos, siguen vivos, y todos estamos padeciendo una misma experiencia global que nos está afectando ahorita, que es pues, la pandemia de COVID-19. La diferencia sería en la manera como nos aproximamos a ese hecho y cómo lo interpretamos. Ahí es donde podrían haber las diferencias. ¿Cuáles son las generaciones actuales que en principio coexisten? Como mencionó Axel, la generación del silencio, que son aquellos nacidos antes de 1943, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, los pocos que siguen vivos. Los baby boomers, que van de 1900, que son aquellos nacidos de 1943 a 1960, o sea, aquellos que vivieron el contexto de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra. La generación X, que en realidad es la generación con la que solemos tener el conflicto, no son los boomers, sino la generación de nuestros padres, que es aquellos nacidos de 1960 a 1980, los millennials o la generación Y, que es a la cual nosotros los que hacemos este podcast pertenecemos, los nacidos de 1980 al 2004, y la generación Z o los centennials, que serían pues, los más morritos, ¿no? Los del 2004 para el real, ¿no? Para acá. Esas serían las generaciones que actualmente coexisten, ¿no? Y pues el conflicto o el punto de tensión sería entre los boomers y la generación X y los millennials y los centennials, que entre ellos tienen un poquito más de puntos en común. Y pues Axel dice que pues no, que esto está mal, ¿no? Que ese conflicto es artificial, ¿no? Que en realidad casi que es como un conflicto impuesto. Las series gringas nos enseñaron que los adolescentes son incomprendidos y que no se llevan con sus padres, y ahí vamos nosotros a imitarlos, ¿no? Eso es lo que piensas básicamente, Axel, ¿no? Pues no necesariamente, tal cual así, pero creo que... de hecho, no así, porque justamente, o sea, es decir, sí, los conflictos entre padres y adolescentes son como que una cosa que igual, no sé, digamos, y quizás sea algo muy arriesgado decir que existe en todas las culturas, pero lo más probable es que sí, porque sí tenemos datos de que hay un montón de cambios neuroquímicos que están sucediendo en tu cabeza cuando eres adolescente y que justamente todavía tu cerebro no se puede desarrollar. Hay un montón de cosas ahí por las cuales tienes comportamientos bastante peculiares, ¿no? Pero lo que sí creo es que justo esta batalla en redes sociales entre que supuestamente los boomers, que justo como dice Armando, yo tengo la sospecha también de que más bien sería la generación X, que es la con la que más que estamos como que compitiendo,
como que ellos son todos conservadores y como que nosotros somos todos súper liberales, ¿no? Lo cual creo que con una leidita rápida usted agarra su Facebook y vea, quizás, o quizás no, o sea, porque quizás usted tenga una visión de lo que son sus amigos, pues. O sea, es decir, si yo agarro y tengo mi Facebook y tengo a Armando y a Luis y otras 10 personas y son los que más leo, pues obviamente voy a decir, no, pues el mundo es súper liberal, ¿no? Es decir, pues ya estamos muy avanzados, ya pensamos un montón de cosas. Pero nada más camine unos pasos a la facultad de ingeniería y vaya a ver qué piensa esa gente. No es cierto, ¿eh? ¿Qué dijeron? Qué prejuicioso, ¿eh? No, y la parte estoy criticando un prejuicio para irme a otro, ¿no? No, es decir, en realidad hay un montón de personas de nuestra edad y más chavitos que tienen ideas bastante conservadoras y que todavía no tragan un montón de ideas liberales y que tienen que ver con el feminismo y que tienen que ver con la diferencia de clases y demás cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es bien artificial pensar hacer ese tipo de divisiones y de repente uno se las cree y entonces ya de entrada ya ves a un señor que lo ves sin barba y con su puro bigotito y ya dices, no, este carnal, ¿por qué me va a salir ahorita? No, ya estoy espera, todavía ni dice nada y ya es como de... Y la cosa es que justo eso no permite que haya una comunicación real, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que tienes razón en que es artificial pensar que por default los boomers o la generación X son conservadores y que nosotros, los millennials y centennials, ya super progres, veganos, aliades, feministas, ya, todo lo que se mande. O sea, eso definitivamente tienes toda la razón, ¿no? Porque también tú comentabas hace rato, o en algún otro momento, no sé si vaya a salir en el episodio final, que pues justamente en los boomers, no tanto en la generación X, sino en los boomers, pues ahí hubo movimientos importantes de contracultura, como el hippismo, como por ejemplo aquí en México el movimiento estudiantil, etcétera, 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 pues que nos muestran que realmente había como también una visión progresista, ¿no? Y hay banda morra que son conservadores. Sin embargo, algo que yo sí sostengo, ¿sí? A ver tú qué piensas al respecto, es que justamente el problema no son los individuos ni cómo piensan. Lo que muchas veces genera esta brecha de incomprensión entre las generaciones es en realidad su contexto histórico y el hecho de que ninguna, ni millennials, ni centennials, ni boomers, ni X, por regla general tienen conciencia histórica. Yo lo que sí creo es que los boomers y la generación X, en general, no todo el mundo, pero en general, vivieron un tiempo histórico privilegiado, con varias ventajas en términos sociales, económicos y laborales. Les tocaron importantes ventajas del pacto keynesiano, del estado de bienestar que aún se mantuvo durante esas décadas, gracias a la sociedad fordista. Aquí en nuestro país específicamente los logros de la revolución ellos los recibieron. Y desafortunadamente en los 70 llega el neoliberalismo y comienza a desmantelar el estado de bienestar y el pacto keynesiano, y pues toda la mierda nos vino a tocar a nosotros. Y enos aquí, es que es la verdad, ¡por Dios! Y enos aquí desempleados, sin pensión, sin seguro social. O sea, ni modo, pues ya estoy haciendo mi berrinche, pero pues... Pero José Ramón... Es que tengo hambre, Axel. Pero es que tengo hambre. Y ahí hay una brecha, o sea, una brecha que yo sí creo que es real. O sea, que por ejemplo, de repente llega el boomer y te dice, pinche Axel, yo a tu edad ya tenía mi pinche casa y ya tenía 3 hijos y ya tenía mi carro. ¿Y tú, güey? ¿Por qué no tienes nada de esas cosas? Y es porque es otra realidad muy distinta. Ahora, no es tan fácil poder hacerse de esos bienes y de esos patrimonios. O sea, yo eso es lo que sí sostengo. No sé tú qué piensas de eso. Yo lo que ahí creo, Armando, es que luego nos quedamos con la idea de que la generación está representada por aquellos individuos que hablan más fuerte y que gritan más y que se ponen más al tiro y que justo expresan este tipo de ideas no tan brillantes y no tan sesudas, pues, ¿no? Ya me dijo pendejo. Te chingó, güey. Sí, te chingó. Ya. Conclusión, te chingaron. Ya con eso, ¿no? Y ya no necesita más, digo, ¿no?
No, justo, no me refería a Armando, sino me refería al señor del que estaba hablando, que justo, que sí sé que es un señor que existe, ¿no? Y que todo el mundo lo hemos visto, que es el señor que te dice este tipo de cosas, ¿no? De justamente cómo no has logrado X y Y a tu edad y tal, y cómo sigues viviendo con tus papás y cuánta cosa, ¿no? Lo que yo creo es que yo, por ejemplo, sí he conocido muchas personas de esa generación que en realidad sí entienden bastante bien el que está canijo ese rollo. Y que sí me han dicho como de, no, es que a ustedes les tocó todavía más difícil, ¿no? Y de repente justo la cosa es que cuando... Oye, ¿dónde están, para irme a juntar con ellos? Pues aquí en la colonia es que luego vamos. Es que pues, el problema es que, pues, oye, pues estás en la Ciudad de México, ¿no? O sea, Claro. ve la diferencia también, ve la Pero diferencia. es que justo eso te muestra eso, o sea, que justo hay un montón de contrastes, pues, ¿no? O sea, es decir que toda categorización, de hecho a mí ni siquiera en filosofía me gusta hacer ese tipo de cosas, ustedes sí han escuchado que existen acá de que los existencialistas y los analíticos, si tú agarras siempre esas bolsitas y ves lo que hay allá adentro, son gente bien completa, que piensa cosas completamente dispares, ¿no? Pues acá creo que Ya sacó su trauma, ya sacó su trauma. mírenlo acá. Entonces, cualquier categorización, a mí la neta en general, siento que va a tender a ser chafona. O sea, es decir, de repente te es útil. Te es útil para acomodar un tomo, ¿no? De una historia de la filosofía o para hacer una idea general sobre lo que pasó en ciertos años. Pero creo que ya a la hora que te vas a los individuos, tener esa categoría en la cabeza luego te hace más daño de lo que neta te ayuda, ¿no? Entonces creo que esa es como mi crítica al respecto, o mi idea de por qué se me hace chafón eso de hacer una cosa generalizada, el que los ignoremos y les digamos nada más ok, boomer, y no los escuchemos, porque creo que sí puede haber mucha gente que tenga cosas interesantes que decir. No, sí, o sea, obviamente yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ya, no me satanices. No, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, sí, por supuesto, o sea, son generalizaciones y muchas veces esas generalizaciones son dañinas, porque si en algo yo estoy de acuerdo es que justamente lo que debemos buscar son puentes, o sea, que esos boomers que sí tienen esa actitud medio pendeja, capten que ahorita el pedo está diferente, que la realidad es distinta, que la situación es más complicada por ciertas razones y que por lo tanto y que además esas razones también les están afectando a ellos, que muchos de ellos perdieron las ventajas y los beneficios que habían obtenido sus ancestros. y, y pues que lo que toca ahora más bien es unirnos, eliminar esa brecha de entre las generaciones, solidarizarnos, pues buscar soluciones, ¿no? Pero bueno, aquí ya estamos armando la revolución y en realidad venimos aquí a hablar de una pinche serie, ¿verdad? Así que vamos a regresar a la serie.